nombre es Dulianis Palacios y yo le voy a hablar sobre la Escuela de Salerno y la medicina. Desde mediados del siglo IX se tenía la noticia de la existencia de una escuela de medicina en Salerno, un puerto en la bahía de Paestum, cerca de Nápoles, al sur de Italia, que por su localización no era infrecuente, y el regreso de las cruzadas los comandantes hacían escala allí para curar sus males y heridas. Debido a su clima favorable, desde hace mucho antes había sido un sitio favorecido por enfermos y convalecientes, lo que atrajo a los médicos con el tiempo. Salerno se fue transformando en un centro de excelencia médica y fue aquí donde se fundaron los hospitales para extranjeros que atendían a las personas que transitaban por la ciudad. Cuenta la leyenda que la escuela de la medicina fue fundada por Helinus, un judío, Pontos, un griego, Ádala, un árabe y Salerno, un latino. Pero aunque tales personajes no existieron, lo que sí existió fue la convivencia pacífica de las cuatro culturas. Las escuelas de Salerno eran esencialmente prácticas y estaban dedicadas al tratamiento de enfermos con poco interés en las teorías y en los libros clásicos. Se han conservado algunos de los textos que leían los estudiantes de medicina de Salerno y que tuvieron gran influencia en otras escuelas de Europa. Con la conquista normanda en 1046 llegó a Salerno Constantino, un africano, en 1020 a 1087. Después de 30 años perseguido en su patria, viaja a Salerno e ingresa al convento de Monte Cassino y, convertido al cristianismo, solicita dedicar su vida y su forma a la traducción al latín de las importantes obras árabes y griegas, iniciando el flujo de la medicina islámica en Europa. En el año 1140, Rogelio II de Sicilia impulsó la necesidad de superar un examen a todos aquellos que pretendían ejercer la medicina. Federico II en 1224 mandó que el examen fuese realizado de forma pública por el equipo de maestros de Salerno, los cuales exigían para la práctica de la medicina un periodo de formación teórico que incluye 5 años de medicina y cirugía y un periodo práctico de 1 año, bajo la supervisión de un doctor. Las exigencias para ser admitido en la escuela de Salerno eran ser mayor de 21 años, de nacimiento legítimo, y tenía que haber estudiado lógica durante 3 años. Posteriormente pasaban los exámenes y se realizaba el juramento hipocrático, con la cláusula adicional de no actuar como boticarios. Un famoso profesor de cirugía de Salerno, Rogerius Salernitanus, escribió Cirurgia Rogeri en 1170, que fue el primer libro de texto medieval de cirugía que dominó la enseñanza de la materia por más de un siglo en toda Europa. Ahora bien, la fundación fue autorizada a 4 médicos: a Helino, Pontus, Salerno y Adela, los cuales eran árabes, hebreo, griego y latino. Estos originaron una institución médica laica que semejara a las escuelas de la antigüedad clásica del siglo IX en Salerno. Esta escuela se consideraba como un establecimiento favorable para el tratamiento de enfermos, hasta que en el siglo X pasó a llamarse Collegium Hippocraticum. El desarrollo histórico. Este se divide en 3 periodos: un Salerno primitivo, desde los orígenes de Collegium hasta la aparición de Constantino el Africano; un Alto Salerno, desde Constantino el Africano hasta el siglo VIII; y por último, Salerno tardío, época en la que decaen las civitas hipocráticas, desalojadas por las nacientes universidades. Médicos de Salerno. Gariponto, desde el siglo X hasta el siglo XI. Pietro, clérigo, desde el siglo X hasta el siglo XI también. Alfano I en el siglo XI, Constantino el Africano en el siglo XI, Trótula de Salerno en el siglo XI igualmente, Ruggiero Frugardi en el siglo XIII y Saladino Ascoli en el siglo XII. Los libros de Salerno. Entre ellos están la Cirurgia Rogeri de Ladibus, Regimen Sanitatis Salernitanum,
Este fue un poema dirigido a la dieta y a la vida, tabla de Salerno y entre otros. En conclusión, gracias a la escuela de Salerno, la medicina salió de los monasterios y se convirtió en una disciplina científica. Otro mérito que tuvo fue que no solo se ocupaba de los enfermos, sino también de los sanos, mediante actividades de prevención, alimentación saludable y actividad